Buenos días, compañeros y compañeras, y sobre todo quería empezar dando la enhorabuena a Juventudes Socialistas por esta iniciativa, por esta campaña. Creo, Patricia, Nino, que sin duda es fundamental porque hoy los jóvenes y las jóvenes tenéis que ser los protagonistas de esta batalla. Como decía la joven que hemos visto en el vídeo, en este vídeo tan significativo de lo que está pasando en este momento en este país, estamos a punto de perder los derechos que hemos conseguido gracias a generaciones de mujeres y de hombres que han luchado por la libertad y por los derechos en este país. Vuestras bisabuelas, vuestras abuelas, vuestras madres, vuestras hermanas mayores, las nuestras también, han luchado y lucharon por un país donde las mujeres pudiéramos decidir, donde las mujeres tuviéramos libertad. Y hoy esa libertad es un patrimonio colectivo, es un patrimonio de cada uno y de cada una de nosotras y de vosotros. Por lo tanto, es una libertad que nadie tiene derecho a arrebatárnosla, es una libertad que no nos pueden quitar. Mirad, ni siquiera la mayoría absolutista del PP puede quitarnos esa libertad. Tenemos que tenerlo muy claro. Es una libertad conseguida con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, por mucha gente, por nuestra gente. Por lo tanto, esta es la batalla que tenemos en este momento. El otro día, el 1 de febrero, cuando estábamos en esa gran manifestación popular de defensa de la libertad, a la que se refería Nino, el tren de la libertad, decía Elena Valenciano que las mujeres españolas hace mucho tiempo que decidimos que queríamos ser libres y apostamos por eso. Pues bien, esa, como os digo, es la pelea, es lo que queremos. Creo que los españoles y las españolas decidimos ser libres hace tiempo y sin duda hoy está en riesgo eso, pero vamos a pelear por ello y vamos a combatir a quienes quieren quitarnos esa libertad. Las jóvenes, además, habéis sido realmente la gran excusa del Partido Popular para justificar la reforma de la ley del aborto. Hemos oído todo el tiempo ese ataque a la ley del 2010, por cómo las jóvenes podían tomar decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo. Veréis, hablan mucho de las jóvenes, pero no dicen algunas cosas que deberían decir en este momento a la gente joven. Por ejemplo, que con esta reforma lo que se deroga es la prevención, la educación sexual, la prevención de los embarazos no deseados. Eso no nos lo están contando, pero se está derogando ese derecho que tenemos a la información, a la educación sexual en la escuela, en los centros educativos, en el entorno social. Y tampoco nos están contando que con esta reforma, con este planteamiento del PP sobre la ley del aborto, además lo que se está haciendo es desproteger a las jóvenes que ya están desprotegidas. Hemos oído muchas mentiras sobre qué pasaba con las jóvenes. Y lo que va a plantear esta reforma y lo que plantea esta ley que propone el PP es que finalmente quien decida sobre si una joven puede continuar o no un embarazo no deseado sea un juez. Lo que vamos a ver es jóvenes en conflicto con sus padres y con sus madres en un juzgado. Fijaros, qué lamentable. En lugar de que los padres sean con sus hijas quienes tomen decisiones, quienes dialoguen, quienes encuentren puntos de encuentro, lo que vamos a encontrar es a las familias en un juzgado. Me parece, sinceramente, una barbaridad. Pero eso es lo que no nos están contando de esta reforma de la ley del aborto. Veréis, al final, quien va a decidir sobre las mujeres y sobre la vida de las mujeres y de las jóvenes van a ser los jueces, los dirigentes del Partido Popular, los médicos, los psiquiatras, muchas personas excepto las propias jóvenes. Y vosotras sabéis lo que significa eso, como yo lo sé, porque nosotras también hemos sido jóvenes y hemos vivido situaciones de miedo real ante un embarazo no deseado que sabíamos que nos podía costar nuestro proyecto de vida, nuestras posibilidades de educación, de formación. Bien, en este caso, insisto, el problema de esta reforma es que, en cualquier caso, serán otros quienes decidan sobre una decisión que afecta de manera vital a la vida de las mujeres jóvenes y de las mujeres en general.
Y esas mujeres tendrán que acarrear durante toda su vida las decisiones que son decisiones de otros y casi siempre personas ajenas a ellas. Bien, y en este caso han hecho esta reforma sin darnos ningún argumento real ni válido, ningún argumento que explique de verdad por qué este Gobierno está empeñado en quitar la libertad a las mujeres de este país. Hemos oído de todo, hemos visto imágenes realmente bochornosas. El otro día, se refería Patricia a ello, asistimos en el Congreso de los Diputados a un debate para pedir, en el que el Partido Socialista pedía la retirada del anteproyecto de ley y daba la opción, además, buscó una fórmula para que tuvieran posibilidad de votar aquellos diputados y diputadas que en conciencia no están, dicen algunos y algunas, de acuerdo con esta reforma de la ley electoral. Lo que vimos después de esa votación fue una gran alegría en las filas del Partido Popular y muchas risas. Y sinceramente no entiendo, no podemos entender de qué se ríen, no entendemos si se ríen de quitar la libertad a las mujeres españolas, si se ríen de mandar a la clandestinidad a muchas jóvenes que no tienen padres con dinero para que les manden al extranjero a abortar. No entendemos tampoco si se ríen de las 47.000 mujeres que, según la Organización Mundial de la Salud, mueren en el mundo cada año en una situación de aborto clandestino, mujeres a las que, por cierto, leyes como las suyas en muchos países mandan al matadero, porque no podemos llamarlo de otra manera. Esa es la realidad. Por lo tanto, no sabemos de qué se ríen. Tampoco entendimos otras risas de otros tiempos, no entendimos. A mí me recordaba mucho a las risas del grupo también del Partido Popular en el Parlamento, cuando metieron a este país en la guerra de Irak. Yo creo, sinceramente, que aquello lo pagaron y esto también lo van a pagar, porque las jóvenes y las mujeres de este país no vamos a aguantar tranquilamente ni nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante este ataque a nuestros derechos y a nuestras libertades. Hemos oído, fijaros, en estos días, el otro día también, insultos. También Patricia se refería a ello, porque no puede calificarse de otra manera, llamarnos feministas rancias. Feminista no es un insulto, somos feministas, no rancias, somos feministas y estamos encantadas de serlo, pero nos llamaron feministas rancias, antiguas, acomplejadas, con animadversión patológica a los hombres. Vaya, nos pusieron verdes el otro día en el Parlamento, la verdad. Y claro, nos quedamos pensándolo y yo sinceramente no entiendo que la gente que nos quiere devolver al tiempo de las cavernas nos llame antiguas, ni a las mujeres que defendemos la libertad, ni a las feministas. Tampoco sé si resulta que es que el Partido Popular entiende que las mujeres feministas, incluso de derechas y de izquierdas de Europa, son también antiguas, o si las democracias europeas son antiguas. Si eso piensa el Partido Popular, vamos a tener que preocuparnos mucho, porque el problema de su ley, de esta ley, es que no tiene nada que ver con lo que están defendiendo en Europa las democracias europeas. Esta es una ley que nos saca de Europa, que nos expulsa totalmente a este país del sistema mínimo de derechos y de libertades que existen en la Unión Europea. Por lo tanto, vamos a dudar sobre quiénes somos, antiguas o antiguos. En todo caso, me parece una valoración que no es considerable. Lo importante es que nosotros defendemos la libertad de la gente, de los hombres y de las mujeres de este país y de toda Europa. Y como os decía, ni un argumento. Mirad, esta es una ley claramente es una ley que claramente ataca la libertad de las mujeres, es una ley que claramente consigue no que haya menos abortos, sino que haya más mujeres que arriesgan su salud y su vida. Es una ley que penaliza, culpabiliza a las mujeres, que tortura a las mujeres en el proceso, incluso cuando reúnen esos supuestos mínimos que se han establecido en la ley en los cuales se puede abortar. Es una ley que acaba con la educación sexual,
que acaba con la libertad y acaba con los derechos sexuales y reproductivos, como os decía antes. Es una ley que tiene mucho que ver con otras leyes, por ejemplo, con la ley Wert, con la ley de educación, que prioriza en los colegios la religión y elimina la educación sexual. Es una ley, por lo tanto, absolutamente retrógrada y absolutamente contraria a la defensa de los derechos y libertades de este país. Es una ley machista y clasista, la podemos definir así claramente. Y es una ley totalmente hipócrita que sitúa a las jóvenes, como os decía antes, en una situación que hemos vivido muchas mujeres. Nino también hacía referencia a eso. Yo no soy tan mayor, pero tengo muchos recuerdos de lo que pasaba en mi juventud cuando teníamos miedo al embarazo, claro que sí, cuando teníamos a alguna amiga que se quedaba embarazada y teníamos mucho miedo, ¿sabéis? Porque esas mujeres tenían que salir a otros países o abortar en España en condiciones que nadie quiere vivir, os lo puedo asegurar, porque las condiciones en las que las mujeres han abortado en este país son tremendas, son inhumanas, son indignas. Por lo tanto, eso no lo podemos volver a permitir. Y igual que nosotras sufrimos mucho, también luchamos mucho para que hoy ninguna mujer joven ni en el futuro vaya a pasar por esa situación ni tenga que pasar por esa situación. Por eso tenemos que seguir peleando. Y como os decía, no hemos oído ni un argumento, solo recientemente creo que oímos alguna amenaza. La amenaza venía por el lado de amenazarnos con la excomunión y con el infierno. Más allá de eso, creo que seguimos oyendo pocos argumentos. Cuando hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? Y nos preguntamos y debatimos, pero bueno, entonces, ¿por qué ha puesto en marcha el Partido Popular esta reforma? ¿Qué es lo que les ha llevado a esto? Si realmente más del 80% de la población española está en contra de ello, si esto no lo quiere nadie en este país, ¿por qué lo ha hecho? Pues veréis, hay una cuestión que está clara, y es que este gobierno está atrapado, es prisionero de su ala más dura, de su extrema derecha, y este gobierno quería quedar bien con esa extrema derecha y lo que ha hecho para quedar bien con esa extrema derecha es quitar la libertad y los derechos a las mujeres españolas. Es una extrema derecha que pide nuestra libertad, como las de todos los países, por cierto, y por lo tanto, insisto, no podemos permitirlo, porque lo que no queremos es que nadie controle el cuerpo de las mujeres, ni la decisión ni la vida de las mujeres. En este escenario, tenerlo claro, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el modelo de sociedad que queremos, nos estamos jugando el país que queremos y la Europa también que queremos. El otro día, recientemente, en algún momento durante todo este debate, el ministro Gallardón también dio algún argumento. Él dijo que con esta ley, algo así, se demostraba que se cuestionaba con esta ley la supuesta superioridad moral de la izquierda. Y yo me quedé con ganas de contestarlo. ¿Por qué? Porque, fijaros, ¿cómo alguien se puede atrever a decir eso? ¿Cómo alguien puede decir que la superioridad moral de la izquierda es algo supuesto o pretendido? Tenemos todo el derecho del mundo desde la izquierda a reclamar, porque es verdad, la superioridad moral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo la vida de las mujeres y porque nosotros estamos defendiendo la sanidad universal, la educación en igualdad de los jóvenes y de las jóvenes de este país. Porque no puede además reclamar superioridad moral quien se está cargando los derechos, el estado del bienestar que hemos construido. Claro que queremos una sociedad mejor, porque nosotros trabajamos por la mayoría de la población, nosotros trabajamos por la gente y no en defensa solo de los derechos de unos pocos. Por lo tanto, me parece muy atrevido decir que con esta ley se cuestiona esa superioridad moral. Con esta ley lo que se hace es cuestionar y poner en riesgo, insisto, la vida y la salud de muchas mujeres.
Por lo tanto, por esa defensa podemos decir que está claro que nosotros tenemos esa garantía en este momento de defender la libertad y la vida. En esta ley lo que está claro, y la intención del PP está clara, es imponer su moral y su religión frente a la libertad. Y eso no son cuestiones que en una sociedad democrática se puedan contraponer. En una sociedad democrática, frente a las creencias de cada uno, frente a la religión de cada uno, siempre están los derechos, siempre está la libertad de cada persona para decidir sobre su vida. Y eso es lo que nosotros defendemos con esta propuesta y con esta iniciativa. Y como os decía, y para terminar, deciros que creo que en esta batalla nos estamos jugando la Europa que queremos y la sociedad que queremos. Claro que nos lo estamos jugando, porque estamos hablando de si queremos una Europa donde prioricen como os decía, las ideas de unos pocos, en muchos casos ideas que tienen más que ver con su ideología y sus conceptos religiosos que se quieren imponer al resto, o queremos una Europa donde prime la libertad y la igualdad de toda la ciudadanía. Claro que estamos en esa diferencia de Europa y en esa diferencia de modelo, y estamos defendiendo también una Europa solidaria, una Europa en igualdad, una Europa que no solo piense en el bienestar de la gente y trabaje para el bienestar de la gente que vive dentro de las fronteras de Europa, también que piense en el bienestar de la gente que vive fuera de sus fronteras. En los últimos días también hemos vivido un acontecimiento realmente dramático, hemos vivido una tragedia que creo que como país además nos avergüenza, sinceramente lo creo. Una tragedia que ha hecho de momento, ha supuesto que 13 personas ya mueran en Ceuta. Y esto también tenemos que denunciarlo y reflexionarlo como europeos y europeas comprometidas con la igualdad y con la libertad. Veréis, no es de recibo, no creo que sea de recibo, que después de esa tragedia, la vicepresidenta del Gobierno ayer, el ministro del Interior, lo que hayan hecho es defender y justificar a quienes han mandado disparar a personas totalmente indefensas. Creo que esto no es de recibo. El PSOE va a pedir responsabilidades. Claro que sí, tiene que pedir responsabilidades. Hemos pedido ya la destitución inmediata del director general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno. Y vamos a seguir insistiendo en exigir esas responsabilidades. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Y nosotros defendemos a todos los seres humanos. Pensamos, lo dijo ayer también Antonio Hernando, creo, esto mismo, que si esas personas hubieran sido personas blancas, con DNI, con ciudadanía española, a lo mejor el director general de la Guardia Civil ya no estaría, no iría a trabajar hoy o ayer. Para nosotros es lo mismo, sean quienes sean. Tenemos que defender la vida, la libertad de todas las personas. Y, por supuesto, en este caso vamos a seguir exigiendo responsabilidades y, además, conocer toda la información. Ya está bien de mentiras. Han mentido en este tema y entendemos que eso es un hecho gravísimo. No solo lo que ha sucedido, también mentir a la población española sobre ese suceso que, insisto, nos parece una gran tragedia que este país no debe asumir con normalidad, que este país tiene que rechazar para que no vuelva a pasar en el futuro en sus fronteras. En definitiva, compañeros y compañeras, nos jugamos la Europa que queremos, nos jugamos la España que queremos. Tenemos la posibilidad y la responsabilidad de asumir esto y, además, de defender con uñas y dientes nuestros derechos y los derechos de la gente de este país, de la gente de otros países de Europa. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir peleando por aquello por lo que lucharon, como decíamos al principio, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, por lo que han luchado y siguen luchando tantos hombres y mujeres de este país para que vosotros y vosotras y quienes vengan después vivan en un mundo libre. Muchas gracias.